El murciélago, esa criatura de la noche, relacionada con la brujería y las maldiciones. Ese animal que le dio vida a una de las grandes leyendas del cine de terror, los vampiros. Muchos conoceremos a los zorros voladores o al murciélago vampiro, el culpable de que veamos al resto de murciélagos como succionadores de sangre. Pero hay un gran desconocido que ha sido aislado en el Océano Atlántico, en un pequeño archipiélago cercano a la costa africana, el Plecotus tenerifae o murciélago orejudo canario. Este animal no es el único murciélago orejudo de España, pues existen otras dos especies que se encuentran en la península ibérica, el Plecotus auritus y el Plecotus austriacus. Estas tres especies presentan características tan similares que ha provocado que se les consideren especies gemelas. Sin embargo, estas últimas no son consideradas endémicas de la fauna española, a diferencia del murciélago orejudo canario que, como ya dijimos, es exclusivo de las Islas Canarias, lo que lo hace todavía más especial. Esta especie ha sido víctima de una gran polémica, pues al principio científicos como Allen y Morrison Scott, entre otros, la consideraban como una subespecie del Plecotus auritus. Más tarde, Haimon y Hill la consideraron como una subespecie del Plecotus austriacus, argumentando que sus semejanzas eran mayores. No fue hasta 1984, con un estudio de Ibañez y Fernández, que esta especie obtuvo su merecido reconocimiento, siendo la primera vez que era clasificada como tal. Sin embargo, aún estamos a la espera de más estudios biométricos que ayuden a disipar la oscura sombra que rodea al murciélago orejudo canario. Esta especie es de un tamaño medio entre nuestros murciélagos. A nivel poblacional, el Plecotus tenerifae presenta una ligera diferenciación sexual, ya que las hembras son algo mayores que los machos. Además, podemos diferenciar al Plecotus tenerifae de sus dos hermanos, ya que, tomando como patrón de comparación la longitud del antebrazo, es algo mayor. Para poder hacer una comparación morfológica ilustrada, utilizaremos imágenes del Plecotus auritus y del Plecotus austriacus, ya que no existe material audiovisual de uso público que podamos utilizar. El murciélago orejudo canario es similar al Plecotus auritus en lo que se refiere a la longitud del pulgar de la mano en el perfil del báculo, en el proceso angular de la mandíbula y en las proporciones del primer canino superior. Por otro lado, encontramos similitudes con el Plecotus austriacus en las medidas craneales, sobre todo las que se refieren a la longitud de la bula timpánica y la altura de la rama mandibular. El Plecotus tenerifae se caracteriza por poseer unas orejas muy largas, que es equivalente a 2,5 veces la medida de su cabeza y 4 milímetros menor que la de su antebrazo. Sus pabellones auditivos son membranosos y de perfil ovalado, contactando entre sí por la base de sus respectivos bordes internos. Al igual que el resto de murciélagos orejudos, posee un número de pliegues cutáneos en las orejas, lo que parece estar relacionado con la captación de ultrasonidos. El trago es de perfil ovalado, con sus bordes lisos y una longitud que no supera la mitad de la oreja. Tanto en el pabellón auditivo como el trago presentan una tenue pigmentación que les hace ser bastante translúcidos, aunque mucho menos que en el caso del Plecotus auritus. En cuanto a las facciones faciales, debemos decir que carece de ornamentaciones y que sus ojos son relativamente grandes y saltones. La nariz se sitúa en el extremo del hocico y está constituida por 2 pequeños bulbos, cuyas aberturas se abren lateralmente. Todo el cuerpo, excepto las membranas alares y el uropatagio, está cubierto de pelo largo, abundante y sedoso que se extiende por el patagio hasta la mitad del húmero.
Su coloración general es gris oscura, con tonos parduzcos que se hacen más notables en la parte dorsal. El pelaje ventral es nítidamente más claro, mientras que la piel desnuda es generalmente oscura. El cráneo se caracteriza por poseer un rostro que, en relación con la longitud total del cráneo, es más bien corto y aplanado dorsalmente, mientras que la caja craneal es relativamente grande y abombada. Posee unas bulas timpánicas bastante grandes de tamaño similar a las del Plecothus austriacus y algo mayores a las del Plecothus auritus. Respondida ya una de las grandes preguntas, que es ¿cómo es esta especie?, iremos ahora a la segunda. ¿Dónde podemos encontrarla? Pues bien, como ya dijimos en un principio, esta especie es endémica del archipiélago canario, por lo tanto lo encontraremos en estas islas. Pero no podemos hallarlo en todas, solamente se encuentran en 3. Estas 3 islas son Tenerife, La Palma y El Hierro. Esto implica que detrás de la musaraña de Osorio es el mamífero de la fauna española con menor área de distribución. Es en Tenerife donde ocupa una mayor superficie, pues de las 117 cuadrículas de 5 por 5 kilómetros en las que se divide la isla se han encontrado en 24. En esta isla aparece entre los 150 y los 2.300 metros de altitud, aunque su frecuencia y abundancia es mayor en la zona media-alta de la vertiente norte. En La Palma, su presencia conocida se limita a 6 cuadrículas, mientras que en El Hierro se conoce en 5. No se tiene certeza a qué puede ser debida a su aparente inexistencia en La Gomera, y aunque tal vez ello se deba a un conjunto de factores, es posible que la inexistencia de cavidades en esta isla, a las que casi siempre aparece ligado en las otras en las que está presente, sea un factor determinante. Sin embargo, también cabe pensar en la posibilidad de que la falta de datos positivos se deba a la dificultad que tiene esta especie de ser detectada en vuelo a través de la captación de sus emisiones de ultrasonido y de ser capturada por medio de redes o trampas en lugares que no sean la salida de las cuevas que utiliza. En cuanto a su hábitat, el murciélago orejudo canario es considerado eminentemente forestal. Está estrechamente ligado a las zonas de pinar, fallar brezal y tierras de medianías, donde son abundantes los cultivos de huerta y frutales. También ocupa masas puras de laurisilva, aunque en menor densidad y abundancia que en las zonas de pinar. En el medio forestal manifiesta una significativa dependencia de los refugios cavernícolas, sobre todo si se comparan sus hábitos con los que manifiestan en el continente sus 2 especies gemelas. A la hora de buscar refugio, las 3 especies de orejudos tienen tendencias fisurícolas. La presencia del murciélago orejudo canario se limita casi exclusivamente a las grietas y huecos de las cavidades subterráneas, tanto naturales como artificiales. Solo excepcionalmente se han encontrado algunos individuos aislados y solitarios en refugios que no eran eminentemente subterráneos, como son los puentes y las alcantarillas de pistas y carreteras. El murciélago orejudo canario presenta una gran diferencia con lo que sucede con los orejudos de la península, y es que nunca se les ha localizado en desvanes u otras construcciones humanas, y resulta también muy llamativo el uso diferencial que las poblaciones continentales y canarias hacen de los refugios artificiales. El uso estacional y menos generalizado que Plecothus hace de las cavidades en el continente es habitual en Canarias a lo largo de todo su ciclo biológico anual, por el simple hecho de que en el archipiélago no existen especies estrictamente cavernícolas con las que el Plecothus tenerifae tenga que competir por dicho medio. Por lo tanto, podemos concluir que esta es la especie dominante en el medio cavernícola. El uso que el Plecothus tenerifae le da a las cavidades subterráneas no se limita al reposo diurno, sino que estos lugares son también una parte importante de sus territorios de caza. Se ha comprobado que en el interior de algunas cuevas son sitios a los que los orejudos canarios acuden a cazar asiduamente cada noche, aunque no sean refugios diurnos. El número de murciélagos que acuden a cazar a algunas de ellas varía a lo largo del año,
El establecimiento de grupos o colonias de cría también está muy ligado al medio subterráneo, hasta el punto de que todas las que se conocen hasta ahora están establecidas en cuevas naturales. Entre las más importantes destacan dos, una situada en La Palma y otra en Tenerife. En ambas se llegan a reunir varias decenas de hembras durante la gestación y primeras semanas de vida de los jóvenes. En cuanto a la alimentación y la dieta del Plecotus tenerifae, poco podemos decir, ya que es un aspecto mal conocido en la mayoría de nuestras especies de murciélagos. Los hábitos de alimentación son exclusivamente nocturnos, empezando a volar en plena oscuridad. Mayoritariamente caza al acecho y raramente captura sus presas cuando éstas vuelan libremente. Durante sus desplazamientos nocturnos casi no emite ultrasonidos y para capturar sus presas recurre a espantarlas volando cerca de los substratos en los que están posadas. También se ha observado la capacidad que tiene esta especie de capturar presas de las mismas paredes o techos de las cuevas en las que se encuentran posados, sin necesidad de emprender el vuelo. Su estrategia cuando captura una presa en el vuelo, que no puede ingerir directamente, consiste en posarse en una percha, ya sea una rama, roca, pared, talud, etc., para manipularla y comerla. Cuando caza en el exterior, suele evitar espacios abiertos y despejados. Aunque no se tienen datos cualitativos concluyentes sobre la composición de su dieta, sí se puede decir que su base alimentaria está constituida sobre todo por lepidópteros nocturnos y dípteros, siendo los coleópteros presas complementarias. También se ha comprobado la existencia en su dieta de presas de hábitos diurnos, las cuales aparecen en el espectro trófico en función de la estrategia que usa para cazar, espantando los insectos posados durante la noche. La identificación de las presas de las que se alimenta el Plecotus tenerifae se ha podido llevar a cabo gracias a que en las cuevas que utiliza para cazar o bajo los posaderos nocturnos que utiliza para manipular y comer sus presas se originan unos llamativos acúmulos de alas de mariposa y elitros de coleópteros. Este hecho ha permitido identificar que en su dieta intervienen un variado número de especies de numerosas familias de lepidópteros. Al igual que el apartado anterior, la dinámica de poblaciones es un aspecto poco estudiado del orejudo canario, aunque es bien sabido que manifiesta algunas diferencias respecto a sus especies gemelas del continente. Lo que más llama la atención es que no manifiesta un periodo claro de hibernación, sino que permanecen activos y solo en determinados lugares y durante los periodos más fríos del invierno disminuyen su actividad nocturna. Este hecho sin duda viene influido por la climatología de las islas, lo que a su vez favorece la permanente disponibilidad de alimento. Los procesos relacionados con la reproducción siguen los patrones generales, con un celo otoñal en el que los individuos forman grupos de apareamiento, llamados harenes, en los que un único macho se reúne y cubre a un número variable de hembras. Estos harenes no son estables a lo largo del periodo de apareamiento, sino que los distintos machos pugnan por controlar al grupo de hembras, las cuales manifiestan una elevada promiscuidad. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un animal que ha desarrollado una gran sexualidad, siendo el que tiene el índice de homosexualidad más alto del reino animal. También se ha podido comprobar que aunque la mayor parte de la población se aparea en otoño, una pequeña fracción, tal vez parte de los jóvenes nacidos en el año anterior, lo hacen en primavera. En esta época, tras la fecundación y ya durante la gestación avanzada, las hembras forman grupos de varias decenas de individuos, mientras que los machos permanecen aislados y solitarios. Cada hembra solo tiene una cría por parto y año, y es capaz de aparearse en su primer otoño en función de la condición corporal alcanzada durante el periodo de apareamiento. Las colonias de cría se mantienen hasta la emancipación de los jóvenes, época en la que se produce una llamativa dispersión de la población. En la actualidad, las dos colonias de cría más importantes que se conocen albergan varias decenas de hembras, siendo de 37 individuos la mayor agrupación, y está en La Palma. El Plecotus tenerifae se considera como estrictamente sedentario y todos los controles realizados de individuos marcados así lo confirman.
No se han constatado desplazamientos entre las distintas islas, aunque ello no implica que no pueda haberse intercambiado entre las poblaciones de unas y otras. Se han evidenciado que los individuos no se desplazan significativamente de los territorios en los que establecen sus refugios habituales, al menos a la hora de establecer sus refugios diurnos. Sin embargo, sí se intuye un mayor radio de acción por parte de los orejudos canarios a la hora de buscar alimento. Mientras que el Plecotus auritus explota un territorio de caza en torno a sus refugios diurnos que nunca supera el radio de 1,5 kilómetros, en el caso del Plecotus tenerifae se han encontrado individuos cazando a varios kilómetros de distancia. Este hecho es muy llamativo en las zonas más altas de Tenerife, a donde los murciélagos acuden a cazar en función de la disponibilidad, abundancia y fenología de algunos insectos. Por último, queremos terminar destacando un detalle, y es la conservación y la gestión de estas poblaciones, porque como ya hemos dicho, esta es una especie endémica que tan solo se encuentra en 3 islas y en unas densidades muy alarmantes, por lo tanto debemos protegerlo. El Plecotus tenerifae está protegido e incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como especie de interés especial y amparado internacionalmente por el Convenio de Berna como estrictamente protegido. También está amparado por el Convenio de Bonn y por la Directiva de Hábitats, donde se le considera como especie que requiere una protección estricta. Paradójicamente es el único murciélago de un país europeo que no está amparado por el Acuerdo para la Protección de Murciélagos de Europa, por el simple hecho de que España no se ha adherido a este acuerdo emanado del Convenio de Bonn. En el libro rojo de la UISN aparece como vulnerable /A2C D2, por ser una especie vulnerable cuyas poblaciones han declinado en el pasado, lo que todavía puede estar sucediendo debido a la pérdida de superficie y/o a la calidad de hábitat apropiado, así como por ser muy susceptible en función del pequeño territorio que ocupa. Aunque no se tienen datos sobre el tamaño y la densidad de poblaciones de épocas pasadas, hay indicios de que la especie pudo haber sido más abundante y frecuente, como lo muestra la aparición de subfósiles en cavidades próximas a las líneas de la costa de la vertiente sur de la isla, donde ahora ni se conoce su presencia ni existe hábitat apropiado. Es muy posible que el declive poblacional tan llamativo de esta y de otras especies del murciélago del archipiélago haya tenido lugar tras la colonización de las islas y sobre todo a lo largo de lo que va de siglo. En ello han debido influir las fumigaciones masivas que se realizaron a mediados de siglo para combatir las plagas de langosta africana, originando un acusado descenso de la densidad de sus poblaciones, hasta el punto de que se cree pudo llegar a desaparecer de algunas zonas y/o islas. Actualmente la especie está afectada por la pérdida y/o transformación de su hábitat, la perturbación y las molestias que sufren sus poblaciones en los refugios de reposo y caza, así como por el uso masivo e indiscriminado que todavía se hace en las islas de los pesticidas agroforestales. Como medidas más importantes para su protección y conservación, el Gobierno de Canarias, a través de la sección de Flora y Fauna de la Viceconsejería de Medio Ambiente, puso en marcha en el año 1992 un programa para la protección y conservación de los murciélagos. Dicho programa, desarrollado de forma integral para todo el conjunto de islas y especies, ha permitido conocer mejor su situación actual en todo el archipiélago, así como el detectar las amenazas reales y potenciales a las que están sometidas esta y otras especies. Ello ha servido a su vez para aplicar las medidas más adecuadas para su protección y conservación. En este sentido, hay que decir que en Canarias ya se han protegido por medio de verjas de diseño compatible con los hábitos y costumbres de los murciélagos un total de 20 refugios considerados de vital importancia.